Hermanos, Dios bendiga. Ay. Ok. Esta mañana me tocó compartir. Ya tengo bastante tiempo sin hacerlo, pero lo hago con gusto, en verdad. Es un privilegio poder estar aquí compartiéndoles algo de mi vida personal, lo que ha sido el caminar en Cristo desde que lo conocí, de lo que yo veía antes de conocerlo y lo que veo ya después de conocerlo, lo que uno como cristiano piensa en decir, en hacer, no sé cómo ha sido la vida en ustedes, el camino en ustedes, no sé cómo conocieron a Dios. Para mí era algo ¿cómo les puedo decir? Algo no cabía en mí, no cabía en mi mente el poder hablar con Dios, no cabía en mí el poder trabajar para Dios. Para mí era, antes de ser cristiano, ir a la iglesia y vas y estás viendo para un lado, para otro, pero ni pones atención a lo que se dice, a lo que se hace. El conocer a Cristo es diferente, porque vas y cuando mueres a tu vida anterior, cuando recibes a Cristo. Es diferente. No sé cómo ha sido para ti, no sé cómo has caminado en Cristo, no sé si has batallado, no sé, la verdad desconozco, porque a veces hasta en la misma iglesia nos hace falta unidad, en la misma iglesia nos hace falta conocernos y abrir nuestro corazón y disponer nuestro ser, poder confiar, poder hablar con el corazón a quien sea, cualquier persona. Al principio para mí era que ya te cambiaste de religión, que ya eres aleluyo, muchas cosas, y a veces uno, no hombre, nomás voy porque mi esposa va, nomás voy porque pues me invitaron y fui a ver, y se avergüenza uno de conocer a Dios, de conocer a Cristo, se avergüenza uno de decir, sí, soy cristiano. Y no sé, el proceso que has tenido, que has experimentado, quiero decirte algo, aún los más grandes predicadores, los más congresistas cristianos y como sea, son humanos y siguen teniendo errores, no son perfectos. Nadie es perfecto, nadie somos perfectos, nadie. Todos tenemos errores, todos fallamos, todos le fallamos a Dios. Si no hay una persona que digas en el mundo, que digas tú, no, él es santo, no, porque solo hubo un santo, solo hay uno, que es Jesucristo, no hay otro. Todos estamos llenos de errores y de pecado, y aunque estemos en el camino de Dios, la regamos y pecamos y nos arrepentimos, y hay veces que
que negamos el nombre de Cristo, que negamos lo que Él es. Y para mí era de, ¿que eres cristiano? Cállate, no digas nada. Esto trata uno de esconderse, de no salir a la luz, no poner el nombre de Dios en alto, sino que se avergüenza uno al principio. O lo niega uno con nuestros hechos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo le hablamos a gente, si le estamos hablando a una persona, si estamos predicándole, a veces no predicándole con palabras, pero predicándole con nuestros hechos, nuestras acciones, de cómo actuamos, cómo somos en el trabajo, en la amistad, con el vecino, en la comunidad donde vivimos, donde sea. Hay veces que no andamos de humor para hablar de Dios. Hay veces que se nos hace pesado, se nos hace fastidioso hablar de Dios. Y eso en nosotros no debe de caber eso, porque si morimos por Cristo, si morimos a nuestra vida del mundo, tenemos que vivir ahora la vida de Cristo como Cristo vivió. No podemos hablar de Cristo y seguir viviendo de la forma anterior a la que vivíamos, viviendo en el mundo, viviendo para el mundo, y no pueden mezclar aceite y agua, no, nunca se va a poder mezclar aceite y agua. Entonces en esto tampoco, nunca va a poder mezclarse la palabra de Dios con el mundo, el vivir con el mundo, no es algo que pueda hacer nadie. Entonces, para mí el conocer de Dios, el conocer de Cristo me cambió mi vida. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso, una transformación de día a día. Pero cuando le agarras el sabor, cuando le agarras el gusto por hablar de Dios, por hablar de Cristo, por predicar de Él, por conocer y poder contar lo que Dios ha hecho en ti, ese cambio que Dios ha hecho en ti, es satisfactorio, es un gusto, es un gozo poder platicarlo, expresárselo, contarle a alguien, contarle tu experiencia de lo que fue tu vida anterior y lo que es ahora tu vida en Cristo. Sí, yo cometí muchos errores y los sigo cometiendo, no digo que no, sigo cometiendo y por muchos años que haya estado, que esté en el Evangelio, voy a seguir cometiendo errores voy a seguir cometiendo, pero Dios no busca perfección. Sí, Dios no busca que seas perfecto en algo, en lo que haces, y aún sabiendo hacer las cosas, lo secular, un oficio, un don que Dios te haya dado, aún así, sabiéndolo, conociéndolo, aún comete unos errores. Aún en eso comete unos errores. Entonces, en el caminar de Dios vamos a cometer muchos errores. Pero todos los errores que cometemos son experiencias que le sirven a uno para un futuro, para alguien nuevo, para quien le hablas en la calle, para quien le comunicas, para quien quieres darle el mensaje, para que
puedas poner el nombre de Dios en alto. Para mí, la vida, el ser cristiano es una escuela. Para mí, el servir a Dios es una escuela, porque uno nunca termina de aprender y de servir. Nunca es suficiente, nunca dices, ay, ya cumplí. No, porque hay mucho trabajo en el camino de Dios. Hay mucho trabajo, hay infinidad de trabajo que uno puede hacer, aunque no prediques, aunque no estés en la alabanza, aunque no te inviten a predicar, a hablar de Dios. No, pero tú puedes hacer mucho en tu comunidad, tú puedes hacer mucho en tu trabajo, con tus compañeros, si estudias, de escuela, en el trabajo, tu vecino, a la gente que veas, a quien quiera que veas en la calle. Hay gente que ves en la calle que preocupada, anda acelerada. ¿Por qué? Porque viven en el mundo y no hay quien les hable, no hay quien les predique, no hay quien les comparta de que hay una salida, hay una esperanza, hay alguien que se preocupa por ellos. Hay muchas veces que la gente desconoce que Dios puede hacer muchas cosas en ellos. Dios puede tomar las riendas de su vida cuando, por muy difícil que sea la situación, Dios puede hacer grandes cosas. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que está esperando, que tiene hambre, que tiene necesidad. Y a veces nosotros por vergüenza o por no molestarnos, o por no invertir, por no esforzarnos un poco más, no les hablamos, no les predicamos, no les compartimos esa solución que hay para que ellos puedan salir de donde están, que ellos puedan salir de la oscuridad y puedan ser libres. A veces nos falta mucho, a nosotros nos falta esforzarnos más para poder llevar el nombre de Dios en alto. A veces decimos, ay, si yo tuviera, haría esto. Si Dios me diera, haría esto. Si siempre pedimos cosas, siempre pedimos y decimos, si tuviera, si esto, si fuera posible. Pero Dios no busca eso, y Dios no te va a bendecir, no te va a dar nunca nada si seguimos pensando así. Si sigues pensando así, si sigues pensando o esperando el tener para dar, nunca lo vas a hacer. Dios quiere disposición, que tú digas, aquí estoy. Yo pensaba antes así: ay, Señor, si tú me das, voy a hacer esto. Si tú me das, voy a construir esto. Si tú me das, siempre era así. Y cuando nos decidimos a servir, mi esposa, mi hija y yo, fue algo muy grande, muy bonito, muy hermoso, porque pudimos experimentar el apoyo y el respaldo de Dios.
No hacía falta dinero, solo disposición. Hacer caso al llamado, porque Dios nos habla, a todos nos habla Dios. No hay algo que digas, ay, a mí se me ocurrió hacer esto. Dios pone en el corazón y en la mente de la gente el hacer, el dar, el hablar. Dios pone en ti, eso ya depende de uno si lo pones por obra o no. Depende de ti si haces caso o no. Cuando Dios habla, es bueno obedecer, es mejor obedecer. Porque no quiero pensar que todos ustedes vienen y se sientan nada más a recibir. No quiero pensar que nada más vienes porque no tienes nada que hacer. No quiero pensar que vienes porque viene fulanito o sutanito. Yo quiero pensar que vienes porque quieres a Dios, porque quieres servirle, porque quieres conocerle. Y si quieres servirle y no le sirves, busca algo en qué servirle. Busca qué hacer, busca cómo agradar a Dios, o hazle caso a lo que Dios pone en ti el hacer. De verdad, a mí Dios me ha bendecido mucho con muchas cosas. Una de ellas es aprender viendo a hacer cosas. Solo con ver aprendo a hacer las cosas. Y me gusta y me encanta, y no dejo de buscar qué hacer. Dios me ha dado el don o el gusto por la cocina, por cocinar. Y todo lo que Dios pone en ti, aprovéchalo y hazlo, y esfuérzate por lograrlo, por cumplirlo, porque no sabes el día que lo vas a necesitar. El día menos pensado, ese don que Dios pone en ti lo vas a necesitar, y vas a decir, ay, Dios mío, pues esto era lo que querías que yo hiciera. Pero si no lo haces, si no pruebas en una cosa, en otra, no vas a saber para qué eres bueno. No vas a saber qué es lo que se te facilita para poder alcanzar a una persona, para hablarle, para jalarlo al camino de Dios. No vas a saber qué hacer, cómo hacerle, porque todo error, todo lo que vivimos en la vida, errores, aciertos, son, como dije, una escuela. ¿Por qué? Porque de ahí aprendemos, de ahí sabemos lo que funciona, lo que no funciona, lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo que te va a ayudar a llegar y lo que te va a atrasar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que anhelas en el camino de Dios? ¿Cómo es que queremos servirle o agradar a Dios si no participamos, si no hacemos, si no nos esforzamos, si no nos ofrecemos a qué te ayudo, qué hago, esto, lo otro? Nunca nos vamos a dar cuenta si no lo intentamos. Nunca nos vamos a dar cuenta si somos buenos para hablar o predicar, si no hablamos, si no decimos, si no llevamos, si no nos abrimos, si no vamos a saber. El conocer a Dios nos ha dado muchas satisfacciones, nos ha dado
cosas buenas. Todo en Dios, todo en Cristo, todo es bueno, no hay nada malo. Las otras personas son las que se aprovechan de uno para que a uno le vaya mal. Pero Dios hace las cosas perfectas. Nosotros, somos jubilados del Seguro Social. Y siempre mi esposa fue la que conoció primero del Señor y luego fui yo. De esto ya hace más de 30 años, como 30 años. Y cuando decía siempre buscaba, decía, ay, si tuvieras, si hicieras, si esto y lo otro. Y no, nos fuimos a dar comida a Tijuana. Así, ¿por qué no aquí? Pues, pero allá el llamado fue a Tijuana. Tijuana es una ciudad muy cara. La vida es muy cara. La comida, la renta son carísimas. Nosotros no dependemos no dependimos ni dependíamos de nadie para hacer eso. Lo hicimos porque Dios nos habló a nosotros. Y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo decía, tú me dijiste que hiciera, que viniera. Aquí estoy, lo voy a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a suplir? ¿Cómo vamos a hacerle para la comida, para esto y para el otro? Ese no es mi problema, ese es tu problema, Dios. Tú vas a suplir, tú nos vas a dar para poder hacerlo. Con nuestra pensión aquí vivíamos, comíamos y todo y salíamos el mes. Teniendo casa, sin pagar renta ni nada. Y allá tuvimos que ir a pagar renta. Tuvimos que pasar muchas cosas. Nos pasaron muchas cosas. Nos estafaron muchas veces. Había veces que nos quedamos sin comer pero lo bonito de todo esto es que conocimos el propósito por el cual Dios nos mandó, por el cual fuimos allá a Tijuana, el ver la necesidad de personas en la calle, que viven en la calle, que personas que la gente desprecia, desecha, los toman como la escoria de la sociedad. Y ahí nos fuimos a meter y decían, pero ¿cómo es posible que vayan a meterse ustedes ahí? Ahí son drogadictos, son rateros, son secuestradores, son matones, conocimos gente de todo. Y fue un gozo, fue algo placentero el poder servirle a Dios en esa área. En esa área que mucha gente tiene olvidada y no sabemos o no saben el por qué esa persona pasa por esa o está en esa situación. No sabemos nosotros nada de ellos, simplemente a veces la gente los juzga por cómo viven, porque si piden dinero, porque no tienen hambre, porque tienen hambre, o sea, la gente juzga nada más en vez de ayudar o en vez de poner
a Dios en primer lugar y decir, híjole, Dios, se ve bien amolado, no sé por qué esto y el otro, pero ¿sabes qué? Pues ten. Y allá pudimos ver la grandeza de Dios, porque con la misma pensión que vivíamos aquí nada más, que vivíamos al mes, allá pagábamos comida al doble, pagábamos renta en dólares, nos daban ropa, recibimos muchas cosas, muchas bendiciones de Dios, pero tuvimos primero que conocer desde abajo a las personas para poder entenderlos y poder poner el nombre de Dios en alto. Es curioso, pero cuando Dios pone a las personas, aunque no lo creas, o aunque dudes, o aunque sea algo que digas no es posible, pero Dios pone a las personas en el momento preciso cuando tú lo necesitas. Y siempre así llegaba la bendición de repente. Teníamos para dar, teníamos para comprar comida y darle a las personas, eran 150, a veces 200 platillos que dábamos. Dábamos 3 veces por semana comida ahí en Tijuana. Y ahí es donde pudimos ver nosotros la mano de Dios, el apoyo cuando tú dispones tu vida, tu tiempo, tus recursos, de cómo Él te da. Así de fácil. Él te da cuando tú te desprendes o das lo que tienes. Nosotros así lo hacíamos. Dábamos todo lo que teníamos. Pero a pesar de que algunas veces pasamos hambre, nos quedamos sin comida, no quiere decir que Dios no estaba con nosotros. No, Dios estaba con nosotros, pero nos quería hacer ver la necesidad de las personas que no tenían para comer. Para poderlos entender, para poderlos ver con otros ojos, para poderlos ver con amor, como personas. Y es satisfactorio en verdad el poder trabajar para Dios, el poder confiar en Él, porque Él nunca te va a dejar. Cuando tú das de corazón, Él responde, Él da. Él da, siempre va a dar, siempre. Como dicen, el sol sale para todos, ¿sí? Buenos, malos y todo. Y así es, pero nosotros, al ser hijos de Él, tenemos ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque hablamos de Él, porque lo damos a conocer. Entonces yo te invito, hermano, que si Dios pone en ti
el dar, el ayudar, el servir en la iglesia. Hazlo sin temor. Aún en la iglesia siempre va a haber alguien que venga a ver nada más lo que hace uno, lo que hace otro, cómo canta, cómo predicas, cómo diriges. Siempre va a haber. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta y siempre va a haber alguien que es así. Pero es así porque está en el proceso. Está en un proceso y va a cambiar. Un día su corazón va a ver las cosas de diferente manera. Y va a ser diferente. Cuando conozca más a Dios, cuando se enrede más en las cosas de Dios, cuando le agarre gusto el poder participar en las cosas de Dios, el poder apoyar en algo, va a ser diferente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la predicación. No se crean. Todo esto que iba a compartir se quedó. Pero quería contarles mi experiencia en eso. Sí, espero que te haya edificado algo y espero que podamos ser mejores cada día, que podamos apoyarnos, que podamos caminar, que podamos ser una familia en Cristo, porque es lo que somos, una familia. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos involucramos, porque no nos relacionamos, porque no sé por qué somos así. Pero si lo hacemos, crece. Si lo hacemos, la gente ve. Si lo hacemos, no pasa desapercibido. Si fomentamos el amor de Cristo, si fomentamos lo que traemos dentro, porque se supone que nos llenamos de la palabra de Dios. Se supone que nos alimentamos de la palabra de Dios y se supone que nuestro corazón está lleno de las cosas de Dios. Entonces no podemos hablar de otra cosa, no podemos transmitir otra cosa, no podemos manifestar otra cosa más que las cosas de Dios. Cuando decidimos servir a Dios, hay muchas bendiciones. Cuando empiezas en el camino de Dios y empiezas a servir, hay muchos problemas. Porque el diablo lo que quiere es que no sirvas, que no crezcas. El diablo lo que quiere es que veas los errores de los demás, pero venimos a la iglesia a buscar a Dios y a llenarnos de Dios, no a ver los errores de los demás. Si buscamos ver errores, vamos a ver donde quiera y a cualquier hermano, y vamos a ver eso siempre, si es lo que venimos buscando. Ay, a ver ahora qué hace el hermano, a ver ahora qué se le ocurre esto, a ver, eso no es edificar a tu hermano, ni a ti mismo, ni edificarte a ti mismo. Eso no es sano para ti, para tu mente, para tu corazón. Pero cuando venimos
sensibles a la palabra de Dios, cuando venimos a que Dios tome el control de nuestra vida, todo es diferente, todo cambia. Da gusto venir a la iglesia, da gusto venir a ver a los hermanos, da gusto poder compartir, poder platicar con alguien, porque a veces nomás venimos, nos sentamos, oímos la alabanza, adoración, la prédica y ay, adiós, nos vemos, Dios les bendiga, y nos vamos y no platicamos, no conocemos nada de ninguno. Nos da pena. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que podamos ser más unidos? ¿Qué falta para poder ser una verdadera familia en Cristo? ¿Qué pondrías tú? ¿Qué aportarías? ¿Qué harías tú para ser mejores? ¿Qué harías tú para que no hubiera sillas vacías? ¿Qué haríamos? Buena pregunta, ¿qué haríamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para que esto estuviera no porque esté lleno el lugar, sino para que más gente pueda conocer de Dios, para que más gente pueda probarlo, para que más gente pueda saber que hay una esperanza. A veces con un poquito de esfuerzo que pongamos de nuestra parte se pueden lograr muchas cosas. A veces con un buen testimonio podemos predicar más que hablando. Sí, a veces con una moneda, con una comida, con algo que le des a alguien, a veces con una palmada que le des a alguien, de que sienta que no está solo, a veces con que le demuestres con un saludo, con una sonrisa, le alegras el día a alguien. Yo te invito a que lo hagamos más seguido, a que lo hagamos con gozo, con alegría, que podamos transmitir lo que llevamos dentro, que podamos poner el nombre de Dios, de Jesucristo en alto. Creo que esto va a ser para otro día. A veces uno, como dice, uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Espero que te haya servido de algo esto que les hablé y espero que podamos conocernos más y ser una familia en Cristo. Que tengamos ese deseo, ese anhelo de ser mejor y de poder
ser de ser un instrumento en las manos de Dios, que nos dejemos usar por Él y ser obedientes a su palabra, a lo que Dios ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos experimentar esa satisfacción de poder ayudar a otros, de poderles hablar, compartir, darles una esperanza de que hay una salida, y la salida es Jesucristo. Porque mucha gente desconoce o no quiere, o nada más le dicen, pero a veces nadie se ocupa o nadie tiene la disposición de escuchar a una persona, porque a veces solo quieren ser escuchados, desahogarse de todo lo que traen dentro, y no hay quien les escuche, porque todos están afanados en los quehaceres de la vida. Y a veces nos hace falta eso, disponer un poco de tiempo para escuchar a las personas que se desahoguen y poderles ayudar, porque si no se desahogan, no te platican, no te dicen nada, ¿cómo les ayudas? Entonces tenemos que darnos ese tiempo para poderle hablar a alguien y que se abra y que te platique y que se desahogue y que tú puedas entrar. No tú, Dios, la luz de Dios, que puede entrar por esa abertura que a veces está sellada y no se abren por el rechazo de la gente o porque nadie los escucha, nadie les importa. Hay muchas razones, pero si tú eres la llave para poder abrir algo, si tú eres esa daga que puede entrar y puede empezar a abrir camino, hazlo. Esfuérzate para poder hacerlo. Por mi parte es todo, Mike. No aplaudas, no. Para Dios, a Dios, a mí no, para Dios.